Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Buena tarde. Gracias por estar con nosotros en tu programa Conocer Bien a través de www.sabersinfin.com. Y este día, 28 de febrero del año 2025, se están cumpliendo 500 años de la muerte del último tlatoani mexica, que fue Cuauhtémoc. Pues el día de hoy vamos a ver quién fue Cuauhtémoc, de dónde viene, qué hizo y el legado que nos deja Cuauhtémoc. El día de hoy, 28 de febrero, la bandera está a media asta. ¿Por qué? Pues precisamente por todo lo que hizo Cuauhtémoc. Y al hablar de Cuauhtémoc no podemos mencionar a Hernán Cortés, tampoco a la Malinche, tampoco a la esposa de Hernán Cortés, que por ahí hay una leyenda media trágica, pero bueno, todo eso lo vamos a comentar. Y vamos a hacer un estudio numerológico de Cuauhtémoc. ¿Y qué es eso? Bueno, a la hora de que sabemos, la historia nos los dice, la historia nos los comenta, pues la vida, qué es lo que hizo Cuauhtémoc. Muere a los 28 años, Cuauhtémoc muy joven, y Moctezuma, Cuitláhuac, tuvieron mucho que ver en la vida de Cuauhtémoc. Bueno, ¿quiénes eran esos personajes que antecedieron a Cuauhtémoc? Bueno, ¿qué es lo que hizo Cuauhtémoc? Todo eso lo vamos a ver y vamos a hacer un estudio numerológico. ¿Qué es el estudio numerológico? Bueno, vamos a sustituir la palabra Cuauhtémoc, las vocales y consonantes por números, de acuerdo a la numerología pitagórica, y vamos a ver qué nos dice la numerología con relación a este héroe nacional. Que hoy, 28 de febrero de 2025, pues estamos celebrando 500 años de su muerte. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema, porque realmente está interesante y nos vamos a llevar mucho tiempo. El día de hoy se inauguraron exposiciones, hay reuniones precisamente para recordar la vida y obra y el legado de este mexica. Decimos que el día de hoy, 28 de febrero del año 2025, se cumplen 500 años de la muerte de Cuauhtémoc. Él fue el último rey Güey Tlatoani. Esto, ¿qué significa Güey Tlatoani? Bueno, esta es una expresión en náhuatl que significa gran gobernante o gran orador. Entonces, Güey Tlatoani, gran gobernante o gran orador. Y a eso, con ese nombre, se le asignaba pues a los que gobernaban el suelo mexica. Es decir, él fue el último rey, sacerdote azteca. ¿Y qué significa Cuauhtémoc? Bueno, sol que desciende o águila que desciende. Esto también en náhuatl. Él fue el 11º y último emperador azteca, Cuauhtémoc. Bueno, pues ahí vamos a ver, en la numerología que nosotros estamos viendo aparece un 11. Ese 11 en talentos propios. ¿Qué talentos trajo al nacer? Y aparece un 11. ¿Y qué corresponde precisamente a este 11º emperador azteca? Él fue sobrino y yerno de Moctezuma II. Y él, Cuauhtémoc, se convierte en emperador en 1520 tras la muerte del sucesor de Moctezuma. Muere Moctezuma, Cuitláhuac lo sucede, también Cuitláhuac dilató muy poco. ¿Por qué? Porque se enferma de viruela y le sucede Cuauhtémoc. ¿Qué pasa? Bueno, llega Hernán Cortés y
empieza una lucha encarnizada contra los aztecas. Y el 13 de agosto de 1521, tras una lucha de 90 días, los mexicas se enfrentaron a la caída de Tenochtitlan o Tenochtitlán, pese a que Cuauhtémoc tomó el mando para defender el territorio ante la conquista española. Vamos a ver también en el estudio numerológico que aparece, ahí está presente la forma en que Cuauhtémoc se comportó ante esta conquista española. Cuauhtémoc fue el último rey tlatoani mexica o rey sacerdote azteca. Él pronuncia unas últimas palabras antes de la inminente caída de Tenochtitlan. ¿Cuándo lo pronuncia? Pues la noche del 12 de agosto de 1521. ¿Qué nos dice Cuauhtémoc en ese escrito, en ese discurso que pronunció pues un día antes de la caída, unas horas antes de la caída de Tenochtitlan? Bueno, este discurso fue escrito por Tlatocan, es decir, pues un consejo de Estado, y que era considerado el organismo más importante del imperio azteca. Este consejo tenía funciones administrativas y judiciales. ¿Qué nos dice textualmente el discurso de Cuauhtémoc? El último discurso de Cuauhtémoc antes de la caída de Tenochtitlan. Él nos dice: nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro y completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté en la mansión del silencio, permanezca muy pronto, reunámonos y estrechémonos, y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y el juego, que nuestros caminos queden abandonados y nuestros hogares nos resguarden, hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas que nunca olviden guiar a sus jóvenes y hacer saber a sus hijos, mientras vivan, cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada Madre Tierra Anáhuac, al amparo y protección de nuestro destino. Y por nuestro gran respeto y buen comportamiento, confirmados por nuestros antepasados, y que nuestros papacitos muy animosamente sembraron en nuestro ser. Ahora nosotros les encargaremos a nuestros hijos que no olviden informar a nuestros hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza, y cuán bien realizará su gran destino en nuestra amada Madre Tierra Anáhuac. Este fue el último discurso que pronunció Cuauhtémoc antes de la caída de Tenochtitlan. Actualmente, el discurso de Cuauhtémoc se es considerado un poema. Todo esto que he leído, que les he comentado, pues está considerado como un poema, pero tiene pues un profundo, si nosotros lo analizamos, tiene un profundo simbolismo. Nuestro sol se ocultó, él habla, nuestro sol desapareció su rostro y completa oscuridad nos ha dejado. Pues él estaba observando precisamente que, pues a lo mejor por la pólvora, a lo mejor por el movimiento, algo estaba ocurriendo. Además, bueno, coincide con algunas situaciones astronómicas. Entonces,
Si esto se analiza profundamente, nosotros vamos a ver que se puede rescatar, nos podemos imaginar qué es lo que estaba ocurriendo pues en los días anteriores a esa noche del 12 de agosto de 1521, cuando él da su discurso. ¿Cuándo muere Cuauhtémoc? Muere un día como hoy, 28 de febrero, pero de 1525, es decir, hace 500 años. Y han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, y en la actualidad a Cuauhtémoc se le considera pues un héroe, y por eso el 28 de febrero de cada año la bandera está a media asta. 28 de febrero, 1525, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, pues el último emperador azteca. El nombre completo de Cuauhtémoc, por eso el estudio numerológico se hizo únicamente como Cuauhtémoc. No se conoce con certeza el nombre completo, pero algunas fuentes indican que su nombre católico habría sido Hernando de Alvarado Cuauhtémoc. No hicimos el estudio numerológico con ese nombre, Hernando de Alvarado Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque eso fue ya casi al final de la vida. Fueron 2 años. Fueron 4 años. Aprendido, 1521, y 1525 lo ejecuta. Fue el último emperador de Tenochtitlan, era primo de Moctezuma, quien falleció el año anterior a su ascenso al trono. El emperador Cuauhtémoc nació en Tenochtitlan el 14 de julio de 1496. Su padre fue también emperador y tenía el nombre de Ahuizotl. Su nombre, Cuauhtémoc, significa águila que desciende. Fue jefe de armas del emperador Moctezuma, de su primo, durante la llegada de los españoles a Tenochtitlan en 1520. Decimos que se convirtió en emperador tras la muerte de Moctezuma y cuando muere Cuitláhuac. Cuauhtémoc fue torturado y ahorcado en un árbol de pochote, una ceiba, en Honduras, un día como hoy, el 28 de febrero de 1525, hace 500 años. En estas fechas se llevan a cabo danzas, peregrinaciones, tianguis de artesanías y objetos sagrados para conmemorar al último güey Tlatoani. Cuauhtémoc es considerado un símbolo de identidad nacional y un ejemplo de heroísmo. Vamos a ver, era muy joven, él estudia en el Calmecac, hijo, pues también de emperador, de Ahuitzol, y pues tenía una vida aparentemente cómoda, pero estaba dedicado a la guerra. El 14 de julio de 1496 nace Cuauhtémoc y se celebra también a menor escala, pero también se celebra su nacimiento. Pero un día como hoy, el 28 de febrero de 1525, pues todos los 28 de febrero se conmemora su muerte. Y decimos, celebrándolo mediante la bandera, mostrándola a media asta. Bueno, Cuauhtémoc fue uno de los jefes militares más entusiastas de los mexicas. Participó en la victoria de los mexicas sobre los españoles, conocida, vean, se conocía como el Día de la Noche Victoriosa.
pero para ello para los mexicas, pero para los españoles como el Día de la Noche Triste. El Día de la Noche Victoriosa o Día de la Noche Triste se conmemora el 30 de junio, aniversario de la batalla de los mexicas, cuando le ganan a los españoles en 1520. Decimos noche triste para los españoles, pero para los mexicas fue una noche de victoria. Día de la Noche Victoriosa se conoce. Cuauhtémoc fue torturado con el fin de que confesara la ubicación de un tesoro. Soportó los maltratos con heroico valor y se negó a revelar la información. Su nombre, Cuauhtémoc, se convirtió en sinónimo de valentía y es por ello, por la actitud que tomó, que adoptó Cuauhtémoc en la batalla, precisamente la liberación de los aztecas, pues es símbolo de identidad nacional. También a Cuauhtémoc se le considera como símbolo de serenidad, sacrificio y de lucha incansable. Bueno, todo esto nos los comenta la historia, nos los dice la historia, nos los deja ahí para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Y quién nos los corrobora? Vamos a ver que la numerología que nosotros, una numerología pitagórica que nosotros realizamos, se está perfectamente corroborando esto que la historia dejó plasmado. Cuauhtémoc, hijo del Tlatoani Ahuitzotl, octavo señor de México, y de la princesa Tlacapantzin, ella primogénita de Moquihuix, el último señor de Tlatelolco antes de la invasión española. Y descendiente del rey poeta Netzahualcóyotl. Bueno, el rey poeta Netzahualcóyotl hizo infinidad de situaciones, pero infinidad de cosas, pero se dedicaba a la poesía, escribía poemas. Si tienen ahí un billete de 100 pesos, bueno, lo pueden sacar y ahí está precisamente uno de los poemas de Netzahualcóyotl. ¿Qué dice ese poema de Netzahualcóyotl? Nos dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Aquí, en este poema, nos habla sobre que ama el canto del cenzontle, pues el nombre de cenzontle proviene del náhuatl cenzontolotl, que significa ave de las 400 voces. Por eso, él dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Cenzontototl, que significa ave de las 400 voces. Netzahualcóyotl fue un gran impulsor de la cultura chichimeca y un estadista precolombino. Netzahualcóyotl fue un gran gobernante. Él construyó palacios, templos, jardines botánicos, bosques, presas, diques, acueductos y zoológicos en Tenochtitlan y Texcoco. Bueno, esto como un breviario cultural sobre Netzahualcóyotl. ¿Por qué? Porque pues tiene mucha relación con el personaje que hoy estamos hablando, que hoy cumple 500 años de que fue ejecutado el 28 de febrero por Hernán Cortés. Cuauhtémoc a corta edad quedó huérfano de padre y la responsabilidad de su educación descansó en su madre, quien también era hermana de Cuitláhuac y de Moctezuma Xocoyotzin.
Entonces, para que vean la descendencia que tuvo Cuauhtémoc a través de su madre, era hermana de Cuitláhuac y de Moctezuma. Cuauhtémoc, al nacer, pues en casa de gobernantes, fue educado en el Calmecac para ser guerrero. Eran exclusivamente y dedicados al estudio de las armas. Alrededor de 1515, Cuauhtémoc recibió en la ciudad de Tlatelolco el cargo de Tlacatecatl. Esto es un nombramiento militar equiparable al de general encargado de la ciudad del Tianguis, es decir, del mercado. La ciudad, pues, más importante de toda Mesoamérica. Antes de la llegada de los españoles se opuso desde un inicio a ellos y apoyó a Cuitláhuac cuando éste, al ocupar el cargo de Huey Tlatoani, tras la muerte de Moctezuma Xocoyotzin, optó por combatir a los invasores. Entonces, Cuauhtémoc siempre, desde inicio, estuvo en contra, pues, de los invasores españoles. El joven Cuauhtémoc fue uno de los jefes militares más entusiastas y participó en la emblemática victoria que obtuvieron los mexicas cuando obligaron a Hernán Cortés y a sus tropas a huir de la capital con rumbo a Tlacopa. Este momento, pues ya lo comentamos, es conocido como el Día de la Noche Victoriosa para los mexicas, pero el Día de la Noche Triste para los que estaban tratando de conquistar nuestra nación. Cuando la viruela acabó con Cuitláhuac en noviembre de 1520, Cuauhtémoc fue elegido su sucesor y fue así como dirigió el imperio azteca. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues sabemos que llegan los españoles, llega Hernán Cortés y empieza a pedir, pues, apoyo a los pueblos. Los aztecas, pues había muchos problemas con ellos. ¿Por qué? Pues les cobraban impuestos, los trataban mal, etcétera. Y eso hizo que muchos de los pueblos se sumaran a los conquistadores y apoyaran precisamente la invasión de Tenochtitlan. La falta de apoyo de otros pueblos del momento y los estragos que la viruela ya había realizado en parte de la población, pues volvieron imposible evitar el sitio de Tenochtitlan. Pues sí, los españoles trajeron muchas enfermedades, entre ellos la viruela, esa viruela que mató, pues, a mucha población y que alcanzó a Cuitláhuac y pues duró unos pocos días Cuitláhuac. Y fallece y Cuauhtémoc, pues, es elegido como emperador. Cuando Cuauhtémoc y sus huestes perdieron la batalla naval para recuperar Xochimilco, pues contener la avanzada hispana fue imposible. Y ahí es donde Tenochtitlan fue asediada y sitiada durante 75 días. Sin alimentos ni bebidas. Y además, la plaga de viruela. Y existían muertos en los ríos y en las calles. Pues esa plaga que habían traído, esa enfermedad que habían traído los españoles, conocida como viruela, pues había afectado completamente a los indígenas y pues ahí estaban infinidad de muertos en los ríos y en las calles. ¿Cuál era la intención de los españoles? Pues era acabar por hambre y sed
con la población. Estaban sitiados, no pasaban los alimentos, no había agua y pues estaban muriendo también pues muchos mexicas. Cuauhtémoc y los suyos debieron reunirse en Tlatelolco, donde el consejo decidió optar por rendirse para evitar más sufrimiento y devastación. Y fue así que el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó a manos de los españoles y sus aliados indígenas. Este hecho es conocido como el sitio de Tenochtitlan y marcó el fin de la era mexica. Fue 13 de agosto de 1521. El sitio de Tenochtitlan duró desde el 26 de mayo hasta el 13 de agosto de 1521. Los españoles y sus aliados indígenas ganaron la batalla gradualmente con avances y retrocesos, es decir, pues avanzaban un poco, pues luego los mexicas se organizaban y los hacían retroceder, había pérdidas y pues nuevamente los españoles traían armas, pólvora, y pues era algo que no conocían los aztecas. Los españoles cortaron el suministro de comida y apoyo militar a la ciudad. Además de las armas, pues traían caballos, traían carretas, traían una serie de cosas que los mexicas no estaban acostumbrados y pues eso ayudó a que los españoles avanzaran rápidamente. Entonces cortaron el suministro de comida, cortaron el agua potable. La caída de Tenochtitlan marcó el final de la era mexica y el inicio de la conquista española de América. 13 de agosto de 1521. La caída de Tenochtitlan también derrumbó la hegemonía mexica en Mesoamérica. La caída de Tenochtitlan es conocida como el evento que marca la conquista de México, 13 de agosto de 1521. Ahí, ese día, Cuauhtémoc fue tomado prisionero después de ser descubierto en una canoa. ¿Quién lo descubre? Pues el capitán español García Holguín. Llevado ante Hernán Cortés, pidió a que lo matara con su puñal. Es decir, pidió ser sacrificado para obtener una digna muerte. Entonces, Cuauhtémoc le dice, toma ese puñal que tomas en el cinto y mátame con él. ¿Pero qué pasó? Pues Hernán Cortés pues estaba completamente ajeno a la comprensión del pensamiento indígena y él se niega a matarlo. Pero fue encadenado y luego torturado para obtener de él la ubicación de supuestos tesoros. Pero Cuauhtémoc, sin decir ninguna palabra, pasó el tormento como una prueba de valor. Cortés, temeroso de que tal ejemplo cundiera, ¿por qué? Porque no se rendía Cuauhtémoc. Cuauhtémoc seguía defendiendo precisamente la libertad, no quería no quería que los españoles pues dominaran a los mexicas, y él dice, mátame con ese puñal que tienes, pero pues Hernán Cortés no lo hizo. Temeroso de que tal ejemplo cundiera, Hernán Cortés mantuvo a Cuauhtémoc cerca de él,
él donde iba, pues ahí iba Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque si lo dejaba, él pensaba pues que se iban a reunir los mexicas y pudiera haber un levantamiento y nuevamente comenzar una guerra. Entonces, ¿qué hacía? Pues lo llevaba a todos los lados donde él iba. Finalmente, el 12 de octubre de 1524, salió con rumbo a las Ibueras, a Honduras, para castigar al capitán Cristóbal de Olid. Este capitán se había rebelado contra la autoridad de Hernán Cortés. Entonces, ¿qué hace Cortés? Pues a ver, Cuauhtémoc, vente para acá, y muchos de los líderes mexicas, y van hacia las Ibueras, hoy Honduras. Llevó Cortés a Cuauhtémoc, entre otros tlatoanis mexicas, pues temía que dejarlos en México, en Tenochtitlan, organizarían un levantamiento. Pero, como en todos lados, intereses poco claros convencieron al conquistador de cuidarse de Cuauhtémoc, diciéndole que éste participaba en una conspiración para atacarlo. Así, pues ya habían vencido, ya lo habían torturado, y aún así, pues temían de Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque era muy valeroso y siempre estaba en contra de eso. Pero él trabajó para los españoles. Entonces, decían que Cuauhtémoc participaba en una conspiración para atacarlo, para oponerse a que Hernán Cortés pues siguiera dominando a los mexicas. Se encontraron en la provincia de Acalán y, dejándose convencer, Hernán Cortés encerró por 3 días a Cuauhtémoc, sin una sola explicación, o a cualquiera de los soldados españoles presentes. No le dijeron nada a Cuauhtémoc, lo encerraron 3 días, y también a los soldados que lo estaban acompañando no les dijo nada, nada más enciérrenlo, y así estuvo encerrado. Pero el día 28 de febrero de 1525, pues fue decapitado. Cómo lo ejecutó también es motivo de controversias, aunque a últimas fechas se cree que primero lo decapitó y luego colgó sus restos por los pies desde una ceiba, pero también sabemos que le quemaron los pies y le quemaron las manos con aceite hirviendo, a él y a varios de los mexicas que iban con él. Y de ahí la frase que le dice, pues estaba sufriendo por las quemaduras en los pies, por las quemaduras en las manos, y le dice: ¿tú crees que yo estoy en un lecho de rosas? El legado de Cuauhtémoc es el de un símbolo de resistencia y heroísmo que inspira luchas por la justicia y la soberanía. A 500 años de su muerte, pues esto es lo que se ha rescatado de Cuauhtémoc. Un símbolo de resistencia y heroísmo que inspira luchas por la justicia y la soberanía. ¿Cuál fue el legado de Cuauhtémoc? ¿Qué nos dice la historia? Que su valentía y dignidad ante la derrota lo han convertido en un ejemplo de heroísmo y símbolo de identidad nacional. Él estaba luchando, se oponía a que los españoles conquistaran pues Tenochtitlan, pero al darse cuenta, pues les cortan el agua, les cortan el alimento, y además la viruela, como veíamos. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Pues se rinden,
pero aún bajo rendición, pues era muy valiente y era muy digno, y por eso se ha convertido en ejemplo de heroísmo y símbolo de identidad nacional. Su figura ha influido pues, en toda la época, en la época virreinal, en los siglos XIX y XX, cuando fue usado como referente libertario por los ejércitos insurgentes. Bueno, todos los que sabían la historia de Cuauhtémoc, pues lo han considerado precisamente ejemplo de heroísmo, y gracias a ello, pues es símbolo de identidad nacional. Su vida y legado, pues todavía resuena. Son 500 años de su muerte, y aún hoy, en las luchas por la justicia, la soberanía y el bien común, pues el nombre de Cuauhtémoc suena y es mencionado en estas luchas libertarias. Él dirigió la defensa de Tenochtitlan entre 1520 y 1521, reorganizó al ejército mexica, reconstruyó y fortificó la ciudad para la guerra contra los españoles, envió embajadores a todos los pueblos solicitando aliados, pero pues muchos de los pueblos no respondieron. ¿Por qué? Porque había cierta problemática de impuestos, de trato contra pues estos pueblos, y se unieron mejor a los españoles. Él disminuye y elimina las contribuciones de algunos pueblos, pero pues como ya había ocurrido anteriormente, pues no le creyeron, no le hicieron caso, y por eso no se unieron a Cuauhtémoc. Al contrario, se unen a Hernán Cortés. A la muerte de Moctezuma, Cuauhtémoc dirigió la desesperada defensa de Tenochtitlan. Cuando las tropas al mando de Hernán Cortés lanzaron su asalto final contra la capital del Imperio Azteca, sabían que enfrente tenían a un monarca que les iba a plantar muchas batallas, el Tlatoani, que 2 años antes los había recibido con los brazos abiertos, es decir, Moctezuma. El puesto de Moctezuma lo ocupaba ahora un primo suyo. Cuando fallece, Cuauhtémoc lo ocupa después de Cuitláhuac. Tenía 25 años y Cuauhtémoc impresionaba a todos por su gentil disposición de cuerpo, decían así, de cuerpo como de facciones. Estos datos que nos deja la historia, pues tenía una gentil disposición, era muy esforzado y se hizo temer de tal manera que todos los suyos temblaban de él. Eso lo escribió Bernal Díaz del Castillo. Tras la muerte de Moctezuma, los nobles aztecas eligieron emperador a su hermano Cuitláhuac, pero Cuitláhuac, murió 80 días más tarde. ¿Debido a qué? Debido a la viruela. Y los aztecas eligen como sucesor a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc estaba en contra de Moctezuma. A Moctezuma lo apedrearon, y en una de las reuniones Cuauhtémoc lo imprecó con violencia a Moctezuma. Dijo: ¿qué es lo que dice ese bellaco de Moctezuma? Mujer de los españoles, ¿qué tal se puede llamar? Pues con ánimo mujeril se entregó a ellos de puro miedo, y asegurándose
nos ha puesto todos en este trabajo. No le queremos obedecer porque ya no es nuestro rey, y como a vil hombre le hemos de dar el castigo y su pago. Bueno, pues una de las piedras mataron al emperador, a Moctezuma, y ahí, en esa reunión, participó Cuauhtémoc. Hay una lámina conocida como lienzo de Tlaxcala, donde muestra a Cortés sentado y con un llamativo penacho de plumas. Ellos no traían penachos, los penachos eran de aquí, pero bueno, pues ya con el tiempo que había pasado Hernán Cortés, pues en la Nueva España, pues ya utilizaba o le asignaban precisamente que ya se había identificado con los mexicas. Tras él, en este lienzo de Tlaxcala, se muestra a Cortés sentado con el llamativo penacho de plumas, y tras él a Marina, la Malinche, su amante y traductora, y a Cuauhtémoc, que le presenta su rendición. En lo alto de la imagen se lee una frase en lengua náhuatl. Con esto se acabaron los mexicas. Entonces, pues sí, fue una desgracia para el pueblo mexica, pues la llegada de los españoles y la conquista de Hernán Cortés. Bueno, pues vamos a entrarle al análisis numerológico de Cuauhtémoc. Todos ustedes saben que existen pues varios investigadores que nos han dejado pues algo sobre numerología. Pitágoras fue uno de ellos, considerado como el primer matemático puro, donde Pitágoras estaba en búsqueda de la esencia de los números. Es decir, no era una unidad, un lápiz, un mouse, un algo. El 2 unidades, 3 unidades, etcétera. No, él buscaba la esencia. Él, por ejemplo, al 1 lo identificaba como la energía primigenia, a Dios. El 2 como la dualidad, la polaridad. Al 3 como la manifestación de la divinidad en la naturaleza. El 4 era el plano terrenal. El 5, el número del hombre. El 6 es el equilibrio, la armonía. El 7, el número de la creación. El 8, la eternidad, el infinito. Y el 9, la perfección. Todas estas atribuciones que le da Pitágoras a los números están basadas precisamente en características energéticas. Él decía, el 1 tiene cierta característica energética y por eso se lo asignaba. Del 1, pues nace todo, se crea todo, por eso es la energía primigenia. Bueno, con este estudio numerológico, con esta teoría de la numerología, se hizo el estudio numerológico de Cuauhtémoc. Para eso se utiliza una tabla pitagórica, donde pues tiene el del número 1, 9 columnas. La columna 1, la 2, la 3, la 4, etcétera, hasta la columna 9. Y a cada una de estas columnas le corresponde una letra. Al 1 le corresponde el A, al 2 el B, al 3 el C, al 4 el D, etcétera, hasta llegar al 9 que le corresponde el I. Y luego se regresa con el J, que es 1, K es 2, etcétera. Eso es la tabla pitagórica numerológica.
Entonces, con esta tabla pitagórica numerológica se sustituyen letras por números. Entonces, la letra C corresponde al número 3, la U corresponde también al 3, la A corresponde al número 1, etcétera. Así se va sustituyendo cada una de las letras por números. Y a la hora que se hace esta sustitución, nosotros podemos obtener 7 parámetros. El primer parámetro se le llama la ambición interna, es decir, el deseo de nuestra alma. Sabemos que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Esto de acuerdo a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice que todo nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Posteriormente nos dicen que el alma se manifiesta mediante tres maneras. Una forma interna, que es mediante el pensamiento, y de dos formas externas, mediante la palabra y mediante la acción. Pensamiento, palabra y obra. Eso es manifestación del alma. Y el alma es la que comunica esa parte material para hacerlo a la parte espiritual. Bueno, entonces son 7 conceptos. Primero es la ambición interna, es decir, el deseo del alma. El segundo concepto es la personalidad, lo que los demás ven en ti. Tercer concepto es el destino. ¿Cuál es la misión en la vida? ¿Qué misión traes en este plano terrenal? Cuarto, son talentos propios, los talentos traídos al nacer. 5 es el número potencial, el número, porque estamos formados por temperamento, carácter y personalidad. Bueno, a la hora de que tú vas formando, con el temperamento naces, pero formas tu carácter y formas tu personalidad. En la última etapa de tu vida, ¿cuál es el número potencial? Bueno, el sexto son los ciclos. Dependiendo de los ciclos de la vida, nosotros vamos a tener pues ciertos desafíos. Y por último, el último concepto son los desafíos. Y todos, de acuerdo a esta propuesta numerológica, existen 2 desafíos denominados primer desafío, segundo desafío, y que eso se nos va a ir presentando durante toda la etapa de la vida. Y además, hay algo que se llama karma, que todo lo mal que nosotros hemos realizado, pues se nos va a regresar. Bueno, ¿cómo calculamos la ambición interna? Bueno, primero sustituimos cada una de las letras por números. Para calcular la ambición interna, nosotros únicamente tenemos que sumar las vocales del nombre completo de Cuauhtémoc, sustituimos las letras por número, sumamos las vocales y nos va a dar un factor, un número. La personalidad, lo que los demás ven en ti, es la suma de las consonantes del nombre completo de Cuauhtémoc, sacamos las consonantes, las sustituimos por número y vamos a tener un valor. El destino, la misión en la vida, ya es la suma de vocales y consonantes del nombre completo. En este caso, pues nada más Cuauhtémoc, entonces la suma de las vocales más las consonantes y nos vamos a tener un código numérico. Para el cuarto, talentos propios, es la fecha de nacimiento, talentos propios traídos al nacer. Entonces es la suma del día más el mes más el año. El número potencial, decimos en la última etapa de la vida, es la fecha completa de nacimiento
más el nombre completo. Nombre completo, vocales, consonantes, más la fecha completa de nacimiento. Es el número potencial. Y los ciclos o pináculos van dependiendo de cada una etapa de la vida. Y los desafíos son, pues, en función del día, mes y año de la fecha de nacimiento. Bueno, hay unas expresiones, son muy simples, son simples sumas o restas. ¿Y qué se obtuvo para Cuauhtémoc? Bueno, para Cuauhtémoc, en principio, vemos que está compuesta por 10 letras. El 10, todo lo que se hace se transforma a un solo dígito. El 10 se transforma a 1 más 0, es igual a 1. El 10 significa el ciclo. Entonces, el número 1 de las vocales y consonantes de Cuauhtémoc nos dice que 1 es energía primigenia. Bueno, vemos entonces ambición interna, la suma de las vocales nos da 9, personalidad, suma de las consonantes nos da 2, el destino nos da 11. Ese 11 es un número maestro y eso lo relacionamos nosotros con que fue el 11º emperador azteca. Entonces es 11 o el 1 más 1 es 2. Talentos propios 5, número potencial 7, los ciclos, le toca el primer ciclo, muere a los 28 años, muy joven, entonces estaba en su primer ciclo, nos da el número 3, y los desafíos es el 1 y el 5. Y vamos a ver qué es lo que resulta de este estudio numerológico. Para ambición interna, el deseo de tu alma. ¿Qué es lo que él deseaba, Cuauhtémoc, de acuerdo a esta propuesta numerológica pitagórica? Nos da el número 9, es ser un hermano de la humanidad, es dar amor. Y debe aprender a pensar en los otros, ayudar y amar por el placer de servir. Eso es el deseo del alma de Cuauhtémoc. Lo que los demás ven en él nos da el número 2. Era una personalidad pacífica, tranquila y diplomática. Efectivamente, había estudiado en el Calmeca, estaba, se le había dado todo para que sea guerrero, pero él en sí, pues nos los dice la historia, pues era tranquilo, porque si no, desde que lo aprendieron, no lo quisieron matar, y él además aceptó muchas cosas, entonces tenía una personalidad pacífica, tranquila y diplomática. ¿A qué vino? De acuerdo a esta numerología, ¿cuál era la misión en su vida? El número 11, tu misión es ser líder y seguir rumbos espirituales. Si no se podía comportar como el 11, era un 2. Entonces 1 más 1 es 2. Ser diplomático, tienes capacidad para ver las dos caras de un problema. Tienes paciencia para ocuparte de los pormenores. ¿Qué nos dice el cuarto concepto de los talentos propios? ¿Cuáles son los talentos traídos al nacer? De acuerdo a este estudio, nos da el número 5 y nos dice, te agrada ser libre, te agrada ensayar cosas nuevas y seguir caminos inusuales. El número potencial es 7 para Cuauhtémoc. Nos dice, tendrás la oportunidad de meditar, pensar e investigar. Pues tuvo todo el tiempo para meditar, pues tuvo varios años, estuvo preso y pues lo llevaban a donde iba Hernán Cortés, ahí iba él porque pensaban que si no, se iba a reunir pues con otras personas y se iba
oponer a Hernán Cortés. En el sexto concepto, que es en el ciclo, nos dice: deberás ocuparte en desarrollar tu capacidad creadora. Estarás inspirado y tendrás buenas ideas. Tienes oportunidad de escribir o de disertar. ¿Y cuáles eran los desafíos de acuerdo a este estudio numerológico de Cuauhtémoc? Nos da el desafío, el número 1 o el número 5. El primer desafío es desarrollar un vigoroso poder de voluntad. Debe sentirse seguro de lo que se está haciendo y luego avanzar. Es un desafío. Y el segundo desafío es difícil de asumir porque es muy impulsivo. Quiere la libertad a cualquier precio. Quiere intentar todo y por ello le falta estabilidad. Debe dominar sus deseos de eludir responsabilidades. Bueno, pues de acuerdo a todo lo que hemos visto, lo que nos dice la historia, lo que ha dejado escrito de Cuauhtémoc, nosotros podemos apreciar que corresponde perfectamente con estos códigos numéricos del estudio. Ambición interna, personalidad, destino o misión en la vida, talentos propios, número potencial, ciclos y desafíos. Entonces, corresponde perfectamente ese estudio numerológico con el comportamiento que tuvo Cuauhtémoc y de acuerdo a lo que nos dice la historia. Hay otro número que es el karma. Hay dos criterios para obtener el karma. Nos dice que el karma son los números que no aparecen en este estudio numerológico. Aquí aparece ambición interna 9, personalidad 2, destino 11 o 2, talento 5, número 7, ciclos 3, desafío 1 y desafío 2, el 5. Entonces, los números que no aparecen es el 4, 6 y el 8. Entonces, ese es el karma de acuerdo a un criterio. Pero el otro criterio es el karma de acuerdo al año de nacimiento. Cuauhtémoc nace en 1496 y nos da 1 y 4 son 5, y 9, 14 y 6 son 20. 20 es 2 más 0, es igual a 2. Número de karma, de acuerdo al segundo criterio, es el número 2. Entonces, vean, aquí está algo curioso. El número de karma de acuerdo al año es el 2, pero de acuerdo a los números que no aparecieron en sus códigos numéricos es el 4, 6 y 8. Es decir, 2, 4, 6 y 8 es el karma de Cuauhtémoc. Si nosotros vemos el karma de acuerdo al número, al código numérico, según el año de nacimiento, 1496, eso nos da 20, eso es el 2. ¿Y qué nos dice el karma 2? El 2 nos muestra una energía de equilibrio, sedentaria y tranquila. Desde siempre vienen acumulando mucha sabiduría y el saber cómo llevar a los demás. Soluciones en temas complejos y ponerlas en acción, pero con calma. Traen la escucha como herramienta, así como también el querer siempre conciliar y tener muy en cuenta a los demás. Cada vida que vivan deberán saber fortalecer esos vínculos. Entonces, este es el karma que nos establece pues, la numerología pitagórica de acuerdo al año de nacimiento. Decimos que también es el 4, el 6 y el 8. ¿Qué tenemos en el 4, 6 y el 8? De acuerdo al karma
Y el número 4 se caracterizan por ser prácticos y organizados. Las personas con este número siempre quieren demostrar que todo lo pueden y poseen energía de protección. Buscan bases seguras, nada lo dejan en manos de otro. Entonces tenemos el karma 2, de acuerdo al año de nacimiento y de acuerdo a los números que no aparecen en los códigos del estudio numerológico, es 4, 6 y 8. Ya vimos el 4. ¿Cuál es la clave del karma para el número 6? Se caracterizan por luchar emocionalmente buscando el equilibrio en toda su vida y la realización de su vida sentimental. Son almas que vienen cargadas de grandes aprendizajes que los sensibilizaron para ayudar a sanar a los demás. Pero más que nada, a tratar de no dejarse llevar por la necesidad de sacrificar sus sueños para conservar la de los demás. La energía de este número potencia sus efectos en la vida. Y si vemos el número 8, el karma número 8 para Cuauhtémoc, nos dice que en vidas pasadas los 8 se caracterizan por una gran capacidad de logros y competencias. Tratan de armonizar desde el juicio que emiten hacia ellos mismos. Y esa será la meta. Este número, el número 8, los motiva a construir grandes cosas y usan sus recursos para obtener abundancia. Prueban entre el éxito y el fracaso. En la medida que vibren en positivo, generarán todo lo que deseen. Pues este es el estudio numerológico y si nosotros vemos y lo comparamos con lo que nos deja la historia, las características, el comportamiento que tuvo Cuauhtémoc, la forma en la cual en esta conquista por parte de los españoles fue su comportamiento, pues casa perfectamente con lo que nos dice la historia y con los números que nosotros estamos obteniendo. Es una numerología pitagórica que nos deja pues mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque se corrobora que esas características, esa esencia que buscaba Pitágoras en los números y que nos los deja plasmado en esta numerología, pues corresponde a lo realizado y a lo que le ocurrió a Cuauhtémoc en la lucha con los conquistadores españoles. Y tendríamos mucho todavía de qué hablar sobre Hernán Cortés. ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Qué pasó? ¿Dónde vivió? ¿Cómo él atrajo a los tlaxcaltecas para que colaboraran en la conquista? Luego, la forma en que Hernán Cortés se sacrifica a los pueblos que no lo ayudaron. Por ejemplo, tras la captura de un convoy español, los acolhuas, Hernán Cortés ordenó una sangrienta represalia contra este pueblo aliado de los aztecas. Los conquistadores españoles asesinaron al menos a una docena de mujeres y sus hijos en un pueblo aliado de los aztecas. Entonces, Hernán Cortés, pues también trataba a los que no estaban con él, pues los trataba muy mal, los sacrificaba. ¿Qué pasa con su esposa? Él trajo una esposa, Catalina Suárez Marcaida, que la trae de España, pero mueren
en sospechosas circunstancias y muchas miradas se volvieron hacia un Cortés amancebado con la India Malinche. Catalina Suárez, la esposa de Hernán Cortés, era hermana de un noble, Juan Suárez de Peralta, y él la trae y forma parte de la corte que acompaña a María de Toledo, esposa del gobernador Diego Colón. Bueno, pues hemos hablado 60 minutos sobre Cuauhtémoc. Hoy se cumplen 500 años de su muerte y se hizo un estudio numerológico y se compara precisamente lo que nos dice la historia con su actuar, su pensar y su hablar. Y ojalá les haya parecido interesante este tema, estudio numerológico de Cuauhtémoc. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la próxima semana tengo un tema interesante que realmente ustedes van a fácilmente, con los datos que vamos a dar, pues entender mucho de alguna de las mancias que utilizamos para saber nuestro futuro. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.